tengo. Gracias, está bien, perfecto. Entonces, nuevamente, pues, les doy la bienvenida, esperando que hayan tenido un excelente día, que hayan tenido, pues, éxitos en sus actividades, tanto personales como laborales, ¿no? El día de hoy, el objetivo de esta clase, la clase electiva, estas 2 horas, es poder entender cómo funciona un microcontrolador, bueno, no cómo funciona, sino cómo está compuesto, cuál va a ser, digamos, que la estrategia a abordar dicho dispositivo. Y además vamos a empezar a incursionar en esos 2 software que trabajamos el día de ayer. Poder comprender de alguna manera cómo vamos a implementar estos laboratorios relacionados con los microcontroladores, y poder afianzar elementos importantes que van a estar viéndose paralelamente con la asignatura de electrónica digital. Teniendo presente lo que les comento, quisiera preguntarles, ¿quién es el profe de electrónica digital? ¿Quién les está dando la asignatura? Francisca Paredes. ¿Perdón? El profe Ancísar. Ok, perfecto, excelente. Entonces yo hablaré con el profe César, tenemos muy buenas relaciones, un gran amigo. Entonces, miraremos cómo enfatizamos, cómo coordinamos algunas actividades paralelas con el fin de poder darles mejor calidad académica y afianzar de mayor manera los conocimientos y los resultados de aprendizaje que esperamos obtener. Ese es el objetivo de la clase del día de hoy. Tenemos que tener claro que debemos alcanzar ese resultado con el fin de poder identificar cuáles son aquellos elementos importantes, aspectos, módulos que van a intervenir en un microcontrolador. Entonces, vamos a darle inicio con el permiso de ustedes, voy a presentar mi pantalla en este momento. Y vamos a dar a conocer el datasheet de nuestro microcontrolador en este caso. Entonces, vamos a arrancar. El microcontrolador que vamos a utilizar, queridos estudiantes, quisiera que por favor me confirmaran si ven mi pantalla. Sí, señor. Listo, perfecto. Va a ser el siguiente microcontrolador, me voy a apoyar de la siguiente imagen. Es una imagen que normalmente utilizo para dar contextualización de este dispositivo. Y es este integrado, el 18F4550. El 18F4550 hace parte de la familia 18, que son microcontroladores relacionados con puertos user. ¿Cuáles son los puertos user? Son aquellos puertos de comunicación de protocolos USB, teniendo presente que los módulos de comunicación parten de los protocolos de RS-232. El protocolo de comunicación más utilizado, digamos que en la actualidad, y hace muchos años apareció él, de allí evolucionó la comunicación USB, del mismo puerto serial RS-232, evolucionó la comunicación Bluetooth, de allí las transmisiones y empaquetamientos de información, también parte elementos de trabajo con las comunicaciones wireless, más conocidas como Wi-Fi, y aparecen las normas internacionales de trabajo que nos regulan en las comunicaciones, que son las normas IEEE. Espero que no sea la primera vez que escuchan qué es IEEE. IEEE es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos a nivel mundial, y ustedes como mecatrónicos deben empezar a incursionar y acercarse a esta rama. La universidad en ese momento está en la consecución de la rama IEEE, y pues son espacios que se abren para que los estudiantes desarrollen propuestas investigativas, desarrollen elementos que puedan seguir mejorando sus hojas de vida y enriquezcan sus habilidades y conocimientos como ingenieros mecatrónicos. Este integrado tiene unas características muy interesantes que hay que tener en cuenta. Uno, vamos a tener el Master Clear. Yo considero que
es el momento de ponernos pilosos con lo que yo voy a explicar. El video queda, como ustedes pudieron evidenciar en su Classroom. Yo soy muy juicioso. Al otro día que termina mi clase, la publico. Esta fue la clase del día de ayer. Ayer vimos también y publicamos los pesos académicos en el tablón. Y hoy les publiqué en la jornada de la mañana los grupos de WhatsApp. Ahí creé un grupo de WhatsApp para que podamos interactuar de la mejor manera, para que no tengan ningún inconveniente ustedes en poderse comunicar conmigo. Ya sabemos las normas y los tiempos establecidos por parte mía. El link lo pueden encontrar directamente ustedes sobre el Classroom y pueden vincularse a este grupo sin ningún inconveniente. Recordemos que siempre nos vamos a venir a conectar sobre esta misma dirección de comunicación Meet, aunque ya de hoy en 8 espero que nos veamos. Ya empieza la alternancia y solo tendríamos una clase remota y la otra clase sería presencial. Teniendo presente lo anterior, vuelvo acá. Es el momento de escribir, pues considero, no sé, yo soy una persona que aprendo mucho si voy escribiendo, pero todo el mundo tenemos unos modelos distintos de aprendizaje, ¿no? Como licenciado sé que existen inteligencias múltiples y rutas distintas y estrategias de enseñanza-aprendizaje y más, estrategias que el ser humano por su simple costumbre, maña, desarrollan habilidades para aprender y adquirir conocimientos. Pero entonces, es importante tener algunos elementos claros para este microcontrolador. Uno, este microcontrolador solamente y es exclusivamente funciona sobre señales DC. Entonces, partamos sobre el principio de qué es una señal DC. Quisiera que de pronto ustedes me ayuden. Esta no es la clase donde yo me quede callado y pues si no me ayudan lo hago a dedocracia. Y pues es un espacio donde nos vamos a interactuar, es un espacio donde el profe no va a estar hablando todo el tiempo, es un espacio donde ustedes también van a apoyar y van a enriquecer pues, los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. Ya sean presenciales, ya sean virtuales, debemos seguir y no debemos perder esa esencia como seres humanos. Entonces, arrancamos. Entonces quisiera por favor que alguien me contara qué es una señal DC. ¿Qué creen que es una señal DC? ¿Cómo se comporta con relación a una señal AC? La DC es la que es continua. Sí, esa es la traducción, corriente directa. No sé, no me acuerdo. ¿Quién más me quiere ayudar? ¿En la que tiene variación? Las que tienen variaciones se llaman señales alternas, que es la famoso AC. Pero entonces vamos a mirar algunos ejemplos para dar claridad sobre qué es una señal DC y qué es una señal AC. No sé si alguien más me quiera apoyar en el proceso. Sí, profe, digamos la señal DC, pues es el flujo de electrones pues continuo y es más controlado. Pues siempre hay cierta fluctuación. Ok, No sé si vamos a mirar, vamos a centrarnos un poco. Yo voy a escribir aquí, voy a utilizar una aplicación que se llama Jamboard. No sé si lo han escuchado. Ustedes lo tienen en sus herramientas del Google, de su correo. Jamboard. Yo con el mouse no voy a tener tanta precisión para este ejercicio. Les pido por favor que pues, no se vayan a burlar de mis monachos. Es lo único que les quiero solicitar. El Jamboard lo voy a utilizar para dar claridad sobre los tipos de señales. Porque debemos tener muy claro que si inducimos sobre un microcontrolador una señal que no es coherente a lo que él puede llegar a interpretar y en los niveles de voltaje correspondientes, lo vamos a quemar. El microcontrolador está oscilando entre un costo entre 15.000 a 20.000 pesos, pero pues el ideal no es estar quemando cosas ni dañando dispositivos, ni mucho menos dispositivos como estos que son tan valiosos. Entonces, sí, es muy probable que los quemen, es muy probable que si hacen malas conexiones lo vayan a dañar.
Es muy probable que si usted como ingeniero mecatrónico no tiene claridad de cómo hacer dichos montajes, va a entrar a afectar el dispositivo. Los dispositivos, los microcontroladores son dispositivos demasiado sensibles. No es que sientan, aquí no estamos hablando de sentimientos, ni mucho menos de cursilerías, sino estamos hablando es de que son sensibles al entorno, son sensibles a las variaciones de corriente, son muy sensibles a las temperaturas y humedades. Y nosotros como diseñadores electrónicos, en este caso, debemos garantizar que el dispositivo se encuentre en las mejores condiciones. No es lo mismo, queridos estudiantes, construir un circuito eléctrico controlado de manera digital, como funciona este microcontrolador, construirlo para un ambiente y unas temperaturas de Bogotá. El mismo esquema electrónico puede ser que vaya a tener muchísimos problemas en un ambiente como, no sé, San Andrés, un ambiente como Santa Marta, peor, un ambiente Cancún es terrible, o sea, dependiendo del ambiente, los dispositivos electrónicos tienden a dilatarse. Recuerden que los metales, los cobres, todas aquellas aleaciones relacionadas con los conductores y semiconductores tienen dilataciones por temperatura. Cuando los caminos se dilatan, cuando los sistemas aumentan su área transversal, o sea, el espacio por donde los flujos electrónicos pasan, aumenta la cantidad de corriente que puede llegar a soportar el circuito. Podemos quemarlo, podemos empezar a afectar la memoria del procesador del microcontrolador, podemos empezar a dañar dispositivos que acoplan y que se acoplan con el microcontrolador. Entonces, debemos ser muy cuidadosos en el montaje. Ya les dije que para estos montajes no vamos a utilizar ningún jumper, vamos a hacer un muy buen montaje, un montaje limpio sobre protoboard, y que cada una de las entregas de los laboratorios van a estar ligados al desarrollo sobre una baquela. Esto lo vamos a ir haciendo en los laboratorios, no se preocupen, pero sí es importante que la cultura del ingeniero que se busca formar en la universidad y más, la cultura del ingeniero que deseo formar yo, sea la mejor. Quiero que cuando salgan al mundo laboral digan, el profe me exigió, puede ser que mi mamá sea de caucho, lo que sea, digamos que eso ya a mí no me interesa, sino que ustedes digan es, el profe me dio las bases suficientes para tener las habilidades correspondientes para ser un buen ingeniero. Eso es lo que yo espero, ¿sí? Entonces, estos elementos funcionan con señales DC, y por allá la compañera me decía, sí, profe, son señales continuas. Sí, esto traduce un poco el ejercicio de la señal DC. Les pido por favor que mis monachos no son los mejores, porque sobre el mouse no es muy sencillo escribir, y que esto habla de señales continuas, ¿no? Pero entonces vamos a empezar a ver sobre un ejemplo gráfico sobre el primer plano cartesiano, primer cuadrante del plano cartesiano, y yo les puedo decir lo siguiente. Entonces, una señal DC es esto. Yo podría No, señor. decir que una señal DC. No, eso es una señal así, Eso es así. ¿Por qué? por la fluctuación de voltaje, por lo que El- son El flujo de ondas, electrones, digamos en la DC, sería más no es continuo. directa. Porque cambia a través del tiempo. Todas pueden llegar a cambiar a través del tiempo. Bueno, si son continuas, como esta, sí o no. Pero de pronto, no sé, ¿qué tal yo induzca otro voltaje? O sea que ya cuando hace esto ya no es AC, ya no es DC, perdón. Sí, pero a lo que me refiero es que, es decir, la AC coge valores negativos y se puede devolver. ¿Quién me está Mientras hablando? la- ¿Quién me Juan está Felipe. hablando? Juan Felipe, muy bien, muy Entonces la bien. AC puede Ojo con coger lo- valores ojo con lo negativos y se puede siguiente, devolver, compañeros. mientras la DC no se Excelente. puede devolver. Ojo con lo siguiente. Las señales AC son aquellas señales que no cambian de polaridad. ¿Esto es una señal AC? Díganlo sin AC miedo. sí, Sí, así es sí, sencillo. AC sí. No. ¿Es una señal AC o una señal DC?
AC. El compañero acaba de decir que las señales AC son aquellas que varían su polaridad. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. Listo. ¿Esta señal varía su polaridad? No, por el momento no, porque no ha llegado a lo negativo. No, Esto es una señal de C. Esto es una señal de C. Que nos enseñaron a que la señal de C tiene este comportamiento es otra cosa, ¿sí o no? Pero en la vida real no funciona así. En la vida real, las señales de C tienden a tener ruidos. Estos son los famosos ruidos. Los ruidos son señales de alta frecuencia que afectan a las señales limpias, como esta. Pero así afecten hasta que ellas no cambien de polaridad, siguen siendo señales de C. Electrónicamente, pues utilizamos dispositivos para que estas señales así de feas se vuelvan así, ¿sí o no? Elementos pasivos. Entonces, queridos ingenieros, ¿cuáles son los elementos pasivos de la electricidad y de la electrónica? El condensador, el Muy inductor y bien. la resistencia. Excelente, excelente. Para que todo el mundo lo tenga ahí clarito. Cuando yo hable de elementos pasivos, ustedes ya saben de qué estoy relacionando. Tengo condensadores, bobinas y resistencias. Son los tres elementos pasivos que hacen relación a la parte de electricidad y electrónica. Y con estos elementos yo puedo eliminar frecuencias, disminuir amplitudes y regular sistemas, como lo vemos acá. Las dos señales son señales de C. Cuando nuestra señal tenga una variación a lo largo de su funcionamiento de polaridades, son señales que sí son las famosas AC. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta, no sé si ya ha quedado claro el concepto, es que los microcontroladores, queridos estudiantes, funcionan con señales DC. No, casi nunca, casi nunca encontramos señales con fluctuaciones cuando alimentamos con baterías, ¿sí o no? Las baterías nos van a dar este tipo de señales y cada vez que se van agotando van haciendo esta curva de caída, ¿sí o no? Según su uso. Pero casi nunca encontramos una señal así que alimente un microcontrolador, pero puede pasar. Y más si los dispositivos están, digamos que expuestos a un medio abierto, a un medio donde tenemos el ruido del ambiente, donde pasa el pájaro, donde hace ruido el perro, el gato, a donde aquí, por ejemplo, en mi casa que hacen ruido los vecinos. Entonces, pues, todos esos elementos, el ruido afecta todo el proceso que puede llegarse a tener buscando la perfección en un circuito eléctrico o en un circuito electrónico. En la electricidad, que manejamos voltajes y amplitudes un poco más robustas, el ruido es más terrible, porque solamente en algún momento tendremos que ir a hacer una salida a una aeroeléctrica, que es algo que yo tengo proyectado y si la pandemia se levanta lo tendremos que hacer, es usted poderse llegar a enfrentar, a sentir una turbina, a sentir los campos eléctricos, a ser cuidadoso con las descargas eléctricas, a no estar pegándole al otro porque lo puede molestar o lo puede lastimar con las cargas eléctricas que los seres humanos podemos adquirir en esos espacios. Tener presente que los seres humanos también tenemos una carga interna que también afecta en los dispositivos electrónicos muy baja, pero que nosotros generamos por el ambiente en donde nos encontramos, por todas las radiaciones que tenemos, por todas las emisoras y señales que tenemos en comunicación cercana, adquirimos iones que generan que nuestro cuerpo también sea una carga que pasea, para que lo tengan presente. Los microcontroladores se alimentan, para que lo tengan ahí presente, para que cuando lo vayamos a conectar en lo físico no vayan a quemarlos. Los microcontroladores solo reciben, ojo con el siguiente concepto, y tomen apuntes. Yo les digo que, miren, yo no soy el profe que les digo escriba, no soy el profe que les va a decir esto tiene que tenerlo presente, no.
ustedes ya son muy grandes y son autónomos en su formación académica, pero les recomiendo tener claro todos estos elementos importantes de cómo yo voy a instalar y voy a garantizar que mi microcontrolador esté listo para ser programado. Entonces, las señales de trabajo en voltaje son 5 voltios DC máximo. Los microcontroladores funcionan por encima de 3.3 voltios a 5 voltios. Lo óptimo que se recomienda es entre 4.8 a 5 voltios de alimentación de los microcontroladores. ¿Con qué fin? Con el fin de que el microcontrolador tenga la cantidad suficiente en energía, en fuerza, en este caso es en diferencia de potencial, para poder controlar, disponer, actuar y darle la funcionabilidad a los circuitos eléctricos que nosotros vamos a construir. Entonces, estas señales, para los que no lo tengan presente, aunque yo ya sé que ustedes en cuarto semestre ya lo deben tener muy claro, es la referencia a VCC. Y VCC para nosotros es el voltaje de alimentación positivo. Y estos monachos, la referencia a tierra es el voltaje de alimentación negativo, ¿vale? Teóricamente aquí es VCC y tierra, eso es en realidad fase y neutro. Para que lo tengan presente, para que el microcontrolador, para que el 18F4550 pueda funcionar después de que yo lo programe con mi quemador de PICs, debo alimentar el pin 11 y el pin 32 con 5 voltios. Y el pin 12 y el pin 31 con tierra. Eso es lo primero. Si ustedes invierten en las polaridades, señora. ¿Puede repetir nuevamente lo del pin 11? Sí. Claro ya como sí, rápido. Vale, ahí vamos despacio, no hay problema. Nuevamente, los monachos con las flechas rojas son los VCCs, o sea, la polaridad positiva que máximo debe tener 5 voltios. ¿Listo? El pin 11 y el pin 32 se debe conectar a 5 voltios, o sea, la parte positiva de mi fuente de alimentación. El pin 12 y el pin 31 va conectado a tierra del sistema, o la parte negativa del microcontrolador. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, en este caso, nosotros, queridos estudiantes, esto es lo mínimo para que el micro funcione. Pero hacen falta otros elementos que se deben comprar y se deben colocar ¿con qué fin? Con el fin de darle la posibilidad al dispositivo, al microcontrolador, de que todas sus funciones sean posibles de utilizar sin tener ningún limitante. Entonces, lo primero que ustedes deben tener en cuenta es que cuando trabajamos dispositivos digitales como estos, que son tan sensibles, que son tan, digamos que, expuestos a cualquier incidencia, debemos colocar un condensador cerámico de 100 nanofaradios. ¿Quién me dice cuál es el condensador cerámico de 100 nanofaradios? Cuéntenme. No entendí la pregunta bien, profe. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es el ¿Cómo usted compra? ¿Cuál es la referencia del condensador de 100 nanofaradios? Ahí vamos empezando a hacer una lista. Ayer el compañero me decía, ¿y qué necesitamos, profe? Ya vamos a empezar a hacer esa lista con este dispositivo. Profe, creo que es el que sale el pin 32 a tierra. No, sí, en eso sí tienes toda la razón. O sea, es este monacho, es este de aquí. ¿Es una lentejita? Es una lenteja, aunque no es el nombre correcto, pero sí es una analogía. Es un condensador cerámico. ¿El cerámico ¿vale? es 4? Un 104. Este es el que deben comprar. Entonces, el condensador 104 es el que hace alusión a un condensador cerámico de 100 nanofaradios. Entonces, vamos a comprarnos unos 2 o 3 condensadores de 100 nanofaradios para tenerlos ahí en reserva.
y nos vamos a comprar unos 2 o 3 condensadores de 220 nanofaradios. A veces es complejo conseguir los cerámicos, entonces no interesa, nos sirve también un condensador de 220 nanofaradios electrolítico, cualquiera de los dos. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando lo conecten acá, la parte negativa del electrolítico pues debe ir descargado a tierra o empezamos a estallar los condensadores como si estuvieran jugando tejo. Entonces, y pues empezamos a afectar a nuestro micro, que eso es lo que menos deseamos. Recordemos para los que vean este esquema, nosotros contamos los pines de izquierda a derecha, como si fuera una U. El microcontrolador nos va a decir con una muesca de un puntico o la muesca superior, nos va a decir cuál va a ser el pin 1. Siempre lo vemos de frente como se está viendo en este momento y la muesca, el izquierdo, me va a decir que ahí arranca el pin 1 para los que para la primera vez que encuentren y se enfrenten a un microcontrolador, ¿vale? Los pines los contamos de esta manera. Hasta aquí vamos 20, es un microcontrolador de 40 pines. Y aquí empezamos con el pin 21. No es que lleguen aquí 20 y suban acá a contar 21. Porque si ustedes cuentan 21 desde acá, el pin 32 y 31 les va a quedar por aquí y van a quemar el microcontrolador. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy presente. Los microcontroladores, además, requieren otros elementos. Este monacho de acá se llama cristal de quartz. No sé si para algunos es la primera vez que lo escuchan. Lo voy a mostrar aquí, un cristal de quartz. Los cristales de quartz funcionan para elevar las velocidades de los procesadores. Todo dispositivo que tenga un procesador tiene un cristal de quartz. Este es el monacho, no es que valga 20.000 pesos. Esto significa que es de 20 megahertz, ¿vale? Sino que se muestra el valor sobre hertz. Esto significa 20.000 hertz, pues 20 megahertz. ¿Listo? Entonces, aquí, en este caso, queridos chicos, este es el monacho, este es el elemento que tienen que comprar. A veces vienen unos que son un poquito más extendidos. Vamos a ver si encontramos alguna imagen de los otros que yo les muestro. Este puede ser también, o estos que miren, si lo pueden visualizar acá, son un poco más alargados, pero es lo mismo, funciona de la misma manera. ¿Los cristales de quartz tienen polaridad? No, no se requiere tener polaridad, pero sobre ellos hacemos las oscilaciones y ellos nos permiten aumentar las velocidades de los procesadores de los microcontroladores, para que lo tengan ahí presente. Entonces, ¿cómo vamos? Vamos bien, necesitamos tener presente donde conectamos VCC y tierra, o sea, 5 voltios y 0 voltios, o positivo y negativo, como lo quieran llamar. Debemos tener una lentejita, como lo dijo la compañera, pero en realidad no es lentejita, sino un condensador cerámico de 100 nanofaradios, que es el famoso condensador 104. Debemos colocarlo lo que más podamos cerca a estos dos pines o a estos dos pines, este condensador. ¿Para qué utilizamos el condensador? Para que los ruidos que afectan la señal DC los filtre dicho condensador y nos mantenga la señal de manera estable. ¿Listo? Seguimos. ¿Preguntas hasta el momento, muchachos? Profe, sí, sobre el cristal de quartz, digamos, nos solicita uno de 20 megahertz, ¿no? Dice que es para aumentar la velocidad del controlador. Si compramos uno más grande, si existiera, no sé si existe, la verdad, no lo sé. Sí, señor. Sí, ¿Aumentaría aún más la velocidad o implicaría algo? Sí, aquí ahorita vamos a mirar, es una muy buena pregunta, me parece excelente lo que empiezan a ustedes a analizar. No sé si ustedes tengan conocimiento sobre las board de los computadores. Las board tienen unos procesadores, voy a hacer esa analogía. Pero cuando a mí me venden una board, la board tiene un límite máximo de procesamiento de información en términos de velocidades. ¿Quién soporta la board en términos del tratamiento de datos con relación a la memoria, la tarjeta de video? Pues la memoria RAM. ¿Estamos en lo correcto?
¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor, ya más o menos sé Listo. por dónde va el tema. Hasta ahí vamos bien. Vamos, ¿para todos está bien la analogía o no? Me voy a una analogía un poco más tranquila. Listo, listo. Entonces, cuando yo deseo a una board aumentar la velocidad de procesamiento de RAM, lo que hago es comprar una RAM, ya sea el socket que sea, DR2, DR3, DR4, ya sea para un portátil o ya sea para un desktop, o sea, un computador de escritorio. Pero las board tienen limitantes, entonces, ejemplo, yo quisiera que este equipo que yo tengo, que es ahí, no es muy robusto, tuviera, no sé, 24 o 30 gigas de RAM, no lo soporta, este soporta máximo 16 y es lo que tiene. Si yo comprara otra memoria, otro socket de memoria, así le coloque las 32 o bueno, las 64 gigas que desearía ponerle, el procesador no arrancaría y no me permitiría trabajar. Eso pasa con los microcontroladores. Los microcontroladores son un computador pequeño, tienen sus propias board, tienen sus ALUs, que son las unidades lógicas aritméticas, tienen sus procesadores, sus velocidades de trabajo, y este microcontrolador funciona máximo a 48 MHz. Pero, ojo con lo siguiente, soporta máximo un cristal de quartz externo de 20 MHz. O sea que con el de 20 MHz vamos a trabajar sobre el tope máximo de velocidad de procesamiento de información. No sé si fue claro para todos. O sea, Profe, qué hay pena, otros micros. ¿puede repetir Claro. lo de cuánto es el límite que funciona? ¿A 40 y qué? Máximo él funciona a 48 MHz. Ya hacemos la analogía y ya miramos cómo funcionaría un poco más dado este ejercicio. Máximo soporta, nuevamente reitero y me devuelvo al tema, máximo soporta y resalto acá el cristal, máximo soporta un cristal externo de 20 MHz, pero él puede funcionar máximo a 48 MHz. ¿Qué podemos inferir con lo que yo estoy expresando? ¿Me entienden, muchachos? ¿Qué pueden llegar a inferir de si yo máximo puedo tener un cristal de quartz? ¿Sí o no? De 20 MHz externo, porque el profe me está diciendo que puede trabajar a 48 MHz. ¿De dónde saca el resto? Ya lo tiene integrado, ¿no? Muy bien. Este microcontrolador puede funcionar con o sin cristal externo. Tiene un cristal interno de 28 MHz y puedo elevarlo máximo hasta 20 MHz externo, o sea, hasta 48 MHz. Esto es algo que no tiene un 16F877A, que es lo que todo mundo enseña, que es lo que todo mundo sabe en la academia, y es un integrado que es así, igual de grande, que vale lo mismo, pero es lo mismo que enseñan todas las veces. Está el 16F628A, que también es otro micro que yo considero muy bueno para trabajar, de 16 pines. Y este micro también tiene un cristal interno de 4 MHz y funciona máximo con uno externo de 4, o sea que ese micro puede funcionar a 8 MHz. Profe, Pero qué pena, bueno, micro de 16, ¿qué? ok, el que estoy dialogando y que estoy expresándome es un microcontrolador, el 16F628A. Ese integrado tiene 4 MHz de cristal interno y funciona máximo a 4 externos, o sea, puedo elevarlo a 8 MHz. Y otro, que es el micro que van a encontrar ustedes en su quemador de PICs, que tienen que pues adquirirlo como equipo, que no es muy caro. En el micro, en ese quemador, van a encontrar un 18F2550. Tienes un micro de 18 pines con un cristal interno de 8 MHz y se puede elevar a 20 MHz externos, o sea, puede trabajar a 28 MHz. La velocidad de procesamiento de información me va a permitir la conmutación y el procesamiento de información. 20 MHz es mucho y ustedes dirán, no, profe, pero es que mi procesador es, no sé, un Core i7 y tiene una velocidad de 3.7 GHz.
es que no podemos comparar un computador con un dispositivo de microchip que no mide más de 5 centímetros. Pero lo que puede hacer este dispositivo, gracias a lo que él hace, es que existen los computadores. En realidad, los computadores son varias uniones de microcontroladores trabajando en algo que se llaman redes inteligentes de comunicación. Y pues digamos que los empaquetamientos, los trabajos no son de superficie como, digamos, de montaje como este, sino montajes de superficie que ya ahorita miraremos cómo funcionan y cómo se implementan, que son las famosas baquelas de montaje superficial. Y los venden, también hay microcontroladores de montaje superficial, ya ahorita lo miraremos. Bueno, no sé si hasta el momento existe otra pregunta o pueda continuar. Yo, profe, qué pena molestarlo. No, háganle que... Es que imagínense que yo tengo acá un PIC 16C65B. 16C, vamos a mirarlo. 16C 65B. B. B. Miremoslo, PIC. Listo, vamos a mirar el datasheet de ese dispositivo. Yo tengo una pregunta sobre esto. ¿A esto se le puede extraer el programa que tenía? Sí, no. Eso es relativo. Eso es relativo. Si la persona que construyó el programa, perdón, no el microcontrolador, porque quien construye el micro es, pero este no es el micro que yo busqué, 16C, ¿cuál es? 65B, ¿sí es este, sí o no? Sí, señor, es ese. Bueno, vamos a mirar. Este dispositivo tiene 40 pines, está bien, soporta un muy buen trabajo, tiene comunicación USAR I2C, SPI, SSP, debe tener SSP, no está mal, la verdad, es una buena CPU. Miremos el datasheet, la hoja de datos del dispositivo. Pero no me gusta esta mirada. Vamos a chismosearlo. Vamos a revisar el esquema electrónico que tiene el dispositivo. Listo, miremoslo aquí. Me parece interesante que ya hayan personas que hayan trabajado estos elementos. Esto permitirá pues tener, digamos, que un mejor proceso de trabajo. Pero eso no poco quiere decir que para los que no lo han trabajado nos va a ir mal, no, sino que podemos tener compañeros que nos pueden ayudar. El trabajo colaborativo es importante en la formación académica. Bueno, es un micro CMOS, está bien, con tecnología CMOS. Existen dos tipos de tecnología. Tecnología TTL, que significa tecnología por lenguaje de transistores, y la CMOS son los mismos transistores, pero funciona en términos paralelos. La otra es comunicaciones seriales. Aunque nosotros todo lo que vamos a programar es serial, para que lo tengamos presente. Miremos el PIC. Es un PIC muy similar al que tenemos trabajando. Tiene una interrupción. Tiene los mismos puertos de oscilación. Este micro tiene una característica interesante que tiene dos puertos de comunicación serial. Está muy bien. ¿Sabes qué es lo único que el micro no tiene? Comunicación USB. Que sí lo tiene. Qué pena, una pregunta. ¿A qué se refiere con comunicación serial? Estos señores que se llaman RX y TX son pines de comunicación serial, que eran las comunicaciones que hablaba con ustedes, de donde parte las comunicaciones Bluetooth, de donde vamos a hacer comunicaciones Wi-Fi, de donde vamos a hacer comunicaciones de microcontrolador a microcontrolador. Esos son los puertos que nos lo permiten hacer. Pero hace falta el puerto de comunicación y usar, pero si tú tienes este micro y lo quieres utilizar, no tengo ningún inconveniente. No, la verdad es que eso tiene un programa ahí, entonces... Listo. Entonces, con relación a la pregunta. Extraerlo. Entonces,
Me Yo interesa. ya, con relación a la pregunta, cuando nosotros los electrónicos programamos, no dejamos todos los códigos protegidos. Mm, Si el código es protegido, no se puede extraer. Si el código no lo dejaron protegido, lo podemos extraer con el quemador de PICs. Pero es muy raro, muy raro que alguien deje un código abierto. Yo personalmente todo lo encripto, entonces mm, sí, es raro, pero puede pasar ya, que sí los chévere. dejen abiertos. Pero eso Ah, se hace sobre el hardware, en este caso sobre el dispositivo, y tocaría hacer, digamos que la revisión puntual. Con el quemador que vamos a utilizar se puede Se puede hacer el revisar, intento. sí señor, sí se Bien, puede revisar. listo, Claro perfecto, que sí. gracias. No, pero no, me toca comprar el otro porque ese tiene algo ahí que me interesa. Ok, vale, perfecto. Entonces, no, vale. No, el micro es bueno, pero vale. Ya le echamos una miradita y vamos a analizar el que tenemos para trabajar. Bueno, continuamos. Después de aclarar el proceso de cristal de quartz, debemos comprarnos 2 condensadores o unos 4 o unos 6. Eso no vale mucho. Dice la compañera de lenteja, pero no es lenteja, es cerámico, de 22 picofaradios. Necesitamos colocar paralelamente al cristal. Entendí, profe, ya entendí. No pasa nada, tranquila. El condensador cerámico, como el cristal de quartz, debe estar lo más cerca posible al pin 13 y al pin 14. Porque por aquí buscamos que lo mínimo posible se le filtren ruidos. Por eso es que utilizamos estos filtros tan cercanos al cristal de quartz. Este elemento se llama un puerto de comunicación USB tipo C, si no me equivoco, voy a verificar. No, tipo B. USB tipo B. Sí, entonces es conector USB tipo B. Profe, que una pregunta. Sí, señor. Lo de los condensadores y los materiales que está pidiendo son para Debian 8. Sí, ya vamos a empezar a hacer montajes. De pronto los que el quemador no, pero sí vamos a empezar a hacer el montaje. Señor. De pura casualidad no se puede conectar, digamos que programar con una protoboard de un Arduino por la conexión. Digo. Pues ¿es digamos posible? que el Arduino es un dispositivo ATmega. Es posible, claro está. Pero el lenguaje de programación tendría que ser sobre C y no sobre Arduino. Ok. Ventajas y desventajas de una u otra manera. Pues yo personalmente no me estresaría implementando un Arduino que digamos que está netamente configurado para dispositivos ATmega y no microchip, con el fin de poder empaquetar y llevar el programa al micro. Sí se puede hacer, claro, nada es imposible. Pero pienso que es un desgaste. O sea, algo que yo tengo claro en mi vida es que usted no debe inventar la rueda porque ya existe. Hay que utilizar esas herramientas y darles un mejor uso y otro tipo de aplicaciones. Sí se puede, claro, pero cuando yo te vaya a evaluar, yo te evalúo sobre el lenguaje C, porque el lenguaje Arduino es un lenguaje lúdico, es un lenguaje que vale la trabaja. No, pues Eri, con la confianza y de pronto, si tú me permites, de pronto ser un poco coloquial con el respeto de todos ustedes, es que los Arduinos son juguetes. En cambio, estos dispositivos ya no son juguetes, son dispositivos industriales, son dispositivos que van a solucionar problemas reales, aunque sé que hoy en día muchas industrias utilizan Arduino y Arduino empezó a incursionar en términos de PLCs, pero no se compara un Arduino PLC con un PLC Mitsubishi, con un PLC de Siemens. No, para nada. Digamos que Arduino partió de la idea de un italiano, no sé si se conozcan la historia. Él pensó y desarrolló esa tarjeta
con el fin de facilitarle el problema de programación a sus estudiantes. Eso partió digamos que, de una investigación para colegio. Hay otra historia sobre Arduino, profe, dice que fue un estudiante aquí en Colombia. No, el Arduino es italiano. Sí, pero que luego sí lo modificaron en Italia y pues obviamente hicieron más propaganda. Okay. Yo la vi en el canal del profe García, se lo recomiendo Okay. a los muchachos. Ese señor es Y ahí nos piloso. cuenta. Un día, si Este quieren, man lo es llevamos capaz. a la clase. Yo lo conozco. Eso, Claro que sí, el hombre muy piloso. Con él en algún momento trabajamos, en algún momento hicimos ponencias con el profe. Un hombre demasiado piloso, un gran amigo. En realidad, sí, déjenme y miramos a ver. Una de las proyecciones es que si se levanta esta pandemia, que eso es lo que espero, porque las formaciones, digamos que deben cambiar. Estoy muy de acuerdo que los modelos de educación no pueden seguir siendo tradicionales y que estos medios son enriquecedores, pero igual la presencialidad, la interacción con el otro es importante para dar claridades y solucionar problemas en el momento, ¿no? No es lo mismo que el profe les esté diciendo aquí hay que conectar este cable aquí y desde aquí yo mire a ver o de pronto les monte una cámara y yo haga mi propio montaje como normalmente lo hacía. Pero no es lo mismo que usted se enfrente y desarrolle esas habilidades, así sea que diga groserías, colocando un cable que se le partió 3 veces, pero pues aprende cómo debe cortarlo, cómo lo debe implementar y cómo se debe ejecutar las cosas. Y pues considero que la presencialidad es muy importante. Y pues todos esos espacios pues se dan con relación a mejorar las capacidades de cada uno de ustedes. Nosotros los profes normalmente estamos en constante aprendizaje, ¿no? Yo constantemente me la paso formándome, no me he quedado nada con la universidad. Si me hubiera quedado con la universidad, solamente podría haber estado dando esta materia o de pronto control. No, es algo que siempre debemos seguir formándonos, mejorando las habilidades como profesionales. Es algo que pues también los invito a seguir haciéndolo y pues chévere que estos espacios también pues de alguna manera los motiven, ¿no? Entonces, pues volviendo al caso del Arduino, digamos que yo tengo muchas versiones, no, poco nos vamos a extender en la historia, es que considero que no es una herramienta que afiance conocimientos. Como los micros, tanto en Arduino, usted en Internet encuentra todo, eso sí lo quiero ser muy claro, pero digamos que algo que he aprendido a identificar es que si soy capaz como profesor de colocar problemas reales que no se encuentren en Internet y usted sea capaz de solucionarlo, eso garantiza que existan unos procesos de aprendizaje fuertes y que la misma estrés y la necesidad en términos del presentar y de cumplir va a garantizar que usted desarrolle otras habilidades. ¿No? Profe, una preguntita. Sí, claro que sí. Es que yo una vez trabajé con microgrades, o sea, un procesador de esos. ¿Qué tal te parece eso? Pues digamos que son micros comerciales, son micros digamos que muy tranquilos. Esos micros se pueden programar en varias estructuras, ¿no? En diagramas de flujos. Uno Sí, puede yo lo programar trabajé un en eso. diagrama de flujo. Hay otros micros que también se pueden programar por ladder, si alguno se ha de pronto enfrentado a ladder desde la programación de PLCs. Pienso que ladder es de las programaciones más tranquilas y sencillas porque es por monachos, por simbología. Existen otros micros que se programan por entornos gráficos, como los de Lego. No sé si alguna vez se han enfrentado o han programado un Lego Mindstorm. Esos juguetes son muy chéveres, ¿no? Esos robots son muy lúdicos, muy bacanos para enseñarle a los niños. Ya en las universidades lo utilizan mucho. Las universidades gomelas compran mucho esos monachos para participar en la Robocop. Pero digamos que normalmente esos dispositivos no llegan muy lejos. Cuando se desarrolla un prototipo ya listo para competir, por experiencia propia, trabajé varios tiempo programando robots futbolistas y cuando tú los desarrollas, cuando tú los haces,
empiezas a encontrar elementos para fortalecer ese dispositivo, ese robot o esa máquina que estemos programando. ¿Qué más les cuento? ¿No? Los micros se pueden, hay otro lenguaje de microcontroladores que es Assembler, que personalmente, si yo lo estuviera enseñando, que es lo que parte la asignatura, yo cambié el microcurrículo un poco con el lenguaje, estarían odiándome, en este momento odiándome, porque el lenguaje de Assembler es un lenguaje muy difícil, pero no imposible. Yo aprendí a programar Assembler cuando estaba en la universidad, luego aprendí a programar en C y pues en otros lenguajes distintos. Yo programo entre 15 o 20 lenguajes distintos entre software y hardware, y se me hizo más tranquilo la programación en C para un micro que aprenderlo desde ladder, o desde ladder no, perdón, sino desde Assembler. Muchas herramientas existen para los micros. Podemos crear hasta nuestro propio entorno de programación, como lo hicieron con Arduino, hacer nuestra tarjeta de desarrollo con el microcontrolador, comunicar el microcontrolador por puerto USB y poder desarrollar nuestro propio lenguaje de programación. También lo podemos hacer. Hoy en día la tecnología y los micros nos lo permiten. Entonces, no, digamos que los recursos que tenemos son amplios. Para la pregunta de la programación desde el Arduino, sí lo podríamos hacer, pero considero que es un desgaste por parte de ustedes, tiempo, que pues pueden invertir en pues afianzar mejor sus conocimientos desde la programación en C. Igual ahorita ya vamos a empezar a mirar, ya vamos a mirar algunas estructuras básicas, vamos a mirar cómo funciona el micro, pero bueno, ahí vamos despacio. No sé si hay otra pregunta o podamos continuar en cómo debemos adecuar de manera tranquila, sencilla nuestro micro, para que cada vez que implementemos algún circuito tengamos ese esquema básico. Es el esquema que debemos garantizar, el esquema que debemos tratar. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta o duda por parte de ustedes. No, listo. Entonces, seguimos, compañeros. Continuamos con el montaje. Entonces, les decía que debemos buscarnos un conector USB tipo B hembra. Son estos conectores. USB tipo B hembra. No sé, se utilizan mucho para las comunicaciones de las impresoras. Este empaquetado permite que las comunicaciones tiendan a perderse casi nada. O sea, el margen de error que puede existir es del 0.02%, o sea, un margen de error muy bajo. ¿Por qué no los otros? Sí, podemos utilizar cualquier otro puerto USB, lo podemos comprar sin problema, pero este nos da esa garantía, esa versatilidad. Para iniciar no vamos a necesitar este puerto, digamos que no es necesario, pero sí hay que ir adquiriéndolo. No sé si para todos es claro cuál es. Listo, vale. Parecía que tiene las impresoras, ¿no? Es muy similar, en realidad es el mismo puerto de la gran mayoría de impresoras que tenemos en casa. Es lo más normal que se utiliza para la comunicación para las impresoras. ¿Por qué lo necesitamos? Porque en algún momento nuestro proyecto final es desarrollar una tarjeta de comunicación USB donde seamos capaces de programar nuestro microcontrolador directamente desde el computador, no teniendo que siempre pasar por un quemador de PICs. Esto facilita mucho los problemas. ¿Por qué con este micro y no con otros? Estos micros de la familia 18 tienen algo que se llama un bootloader. El módulo bootloader es aquel módulo que permite abrir un espacio en memoria en el microcontrolador para almacenar una línea de código o unas funciones específicas para que el mismo micro entienda que fue programado y ejecute esas líneas específicas. ¿Qué quiere decir eso? De pronto es muy enredado. Es decirle al micro
abra un espacio en su memoria que yo tengo otro programa distinto al suyo que necesito que ejecute. Piensen que los micros de la serie 18 tienen 2 cajones de memoria. La memoria normal, que es donde quemamos el archivo, o sea, quemamos nuestro microcontrolador. En realidad, quemar es una analogía donde programamos. Donde programamos nuestro microcontrolador con las funciones genéricas. Y el espacio restante de memoria del bootloader permite que cargue otro tipo de programas para ser ejecutados sobre el mismo hardware. Eso lo vamos a hacer nosotros y la programación se envía directamente desde el computador. Eso es algo como se hace en Arduino, como lo hace el Arduino, pero programando todo en C y enviando información empaquetada en código hexadecimal, que es como el microcontrolador entiende la programación, entiende cómo funciona, entiende su trabajo. Entonces, en este momento tenemos que garantizar que mínimo tengamos estos elementos, que alimentemos de la mejor manera el microcontrolador. Este puerto por el momento es opcional, pero en algún momento lo vamos a utilizar. Y aquí aparece un elemento importante. Este no, esto es como más un testigo. Esto no se debe colocar, no es muy importante por el momento. Pero este sí, el reset. El reset del sistema siempre va al pin 1 y el pin 1 es el famoso master clear. Cuando los microcontroladores de serie 18 no tienen deshabilitado el master clear, si el microcontrolador no está alimentado directamente a VCC por una resistencia de 10 kiloohmios, el microcontrolador no te va a iniciar. Hay maneras de iniciar el microcontrolador sin necesidad de tener el master clear, pero eso lo vamos mirando a lo largo de la clase de cómo vamos programando el dispositivo. Entonces debemos tener nuestras resistencias de 10K, un pulsador pequeño, no van a comprarse por ahí un pulsador robusto, exagerado en su protoboard, con este tipo de conexión, aunque ustedes van a encontrar este mismo esquema en el primer laboratorio que ya está establecido para el día de hoy, para dejar para casa. Ya debemos tener ese esquema. Esto no nos interesa por el momento. Nos interesa que esto básico siempre usted lo monte para que nuestros programas funcionen. No sé si hasta aquí vamos bien o pueda continuar. Profe, la parte del esquema que nos dice que en ese momento no interesa en qué, o sea, qué funcionamiento tiene. Ok, entonces, en este momento la parte que no nos interesa, este esquema nos está representando que sobre el pin 6 podemos tener un testigo. Un testigo es que una señal emitida por un LED, por un diodo emisor de luz, donde me dice que el microcontrolador está en funcionamiento. Yo puedo programar que tan pronto el micro se alimente, encuentre señal por el master clear, envíe un 1 en términos digitales son 5 voltios, aquí con el fin de que, ¿qué? Con el fin de que nos muestre que pues el microcontrolador de alguna manera está funcionando. Aunque si ustedes lo ven aquí, el micro no debe emitir un 1, sino debe emitir un 0 para descargar el sistema, para que lo tengan ahí presente. Si el LED no enciende, eso quiere decir de alguna manera que el micro no arrancó, su programa no arrancó, que de pronto no está bien polarizado o que el master clear no está habilitado. Cada vez que el master clear recibe un 0, si ustedes ven cuando yo cierro este reset, por acá se va un 0, o sea, un punto de descarga de tierra, él resetea, o sea, hace el reset como tal, o sea, reinicia el código del microcontrolador. Los microcontroladores se deben colocar en algo que se llaman bucles infinitos. Cuando yo no coloco el micro sobre bucles infinitos, lo que yo deseo que haga lo va a hacer una sola vez y se va a apagar. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Los bucles son importantes con el fin de que los micros se mantengan funcionando, se estén manteniendo funcionando y esperando instrucciones de los periféricos.
¿Qué son los periféricos? Elementos externos que van a interactuar con el microcontrolador. El microcontrolador solo entiende el lenguaje máquina y el lenguaje binario. O es 0 o es 1. Teniendo presente Profe, que qué pena uno... la pregunta. Sí, señor. ¿Elementos externos qué? Que van a interactuar con el microcontrolador, pero estos elementos externos solamente nos van a emitir señales o de ceros o de unos, teniendo presente que un 1 son 5 voltios en la realidad de CES y un 0 pues son 0 voltios de CES, para que lo tengan presente. En este caso 0 es una descarga a tierra. En la electrónica digital, que sé que lo van a ver con el profe Ancísar, y el profe es muy pilo en ese tema, en la electrónica digital se habla mucho de lenguaje binario, y así funciona esto. Ustedes allá van a ver elementos importantes de memoria, van a ver cómo funcionan las máquinas de estado, van a enfatizar en las compuertas lógicas, en la AND, en la OR, en la XOR, en varias, digamos, compuertas que existen para trabajar la electrónica digital. Tener en cuenta que un microcontrolador internamente tiene entre 5.000 y 15.000 compuertas lógicas de las que ustedes van a trabajar de manera individual, ¿no? Eso es lo que hace la nanotecnología con estos dispositivos integrados. Los periféricos pueden ser sensores, tipos de sensores, mucha sensórica existe para trabajar con los micros. Los periféricos pueden ser periféricos de comunicación como los puertos, los dispositivos Bluetooth. Pueden ser periféricos de comunicación con otro microcontrolador, que yo puedo enviar información de un micro a otro y otro micro entenderme y poder hacer una comunicación entre dos microcontroladores con el fin de monitorear sistemas. Puedo hacer comunicaciones inalámbricas por protocolos de radiofrecuencia, por protocolos wireless, protocolos de comunicación Bluetooth, hasta comunicaciones cableados como USB, ¿no? Esto lo permite hacer el micro sin ningún inconveniente. Podemos controlar nuestro microcontrolador desde una aplicación, eso también lo podemos hacer, como se hace igual con el Arduino para los que hacen aplicaciones para controlar en términos de domótica, en términos de IoT, o sea, de Internet de las cosas. También podemos hacer que nuestros micros funcionen y monitoreen este tipo de sistemas. Los micros tienen puertos y tienen pines. Los pines son cada una de las terminaciones enumeradas de esta manera. Son aquellos terminales, esos conectores que se colocan sobre el protobar o sobre la baquela. Y los puertos son regiones del microcontrolador. Entonces, hasta el momento hay preguntas, voy despacio porque voy a empezar a dar claridad cómo se analiza, cómo vemos el datasheet, qué recursos tienen, qué elementos enfatizan los procesos del microcontrolador. No sé ustedes si tengan preguntas hasta el ¿No, chicos? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿O no vamos bien, muchachos? Sí, profe, Hasta el momento. Profe. Vale, muchachos, hasta el momento bien. Qué pena, muchachos. Les puedo robar medio minuto mientras me sirvo algo para tomar. La verdad, ya estoy agotado un poco de la voz. Sí, No sí, sé profe, si para quiere ustedes. echamos cinco Hágale. ¿no? Dos, ¿2 tres minutos minuticos. les parece? 2, 3 minutos. Sí. La verdad, estoy agotado en la voz. Hoy me tocó Hasta hablar. chela, si quiere. ¿A las Vale. 20, profe?
Hágale 5 minuticos. ¿Para todos está bien o Eso. algunos se incomoda? La verdad es que me siento un poco ya. No, Vos quiero para tomar. nada. No, profe, no bien. Todos estamos estallados. Se alcanza a tomarse la Vale, chela. entonces tómense en un tintico y a las y 20 seguimos, ¿les parece? Listo, profe. Listo, profe. Los ingenieros. ¿Cómo están? Ya apenas venía que se derritieron. Así que, pero la más que yo frente mío re bailando, pero la para. ¿En moto? Sí. Pero, dice el micrófono. La moto está nueva, le va la freno y la hizo así. Ay, yo creo que una gate. Una. Listo. Joven, el micrófono. Nada, dime. Tienes el micrófono abierto.
Listo, mis chicos, continuemos a ver cómo nos va. Entonces ya espero que se estén tomando un tinto. Cuando sea presencial, me lo invitan o se los invito sin ningún inconveniente. Entonces seguimos, compañeros, ¿pueden visualizar mi pantalla? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Listo. Entonces, me preguntaba la compañera qué era lo necesario para que funcionara y por qué lo demás no era importante colocarlo. Esto es un módulo para determinar si el programa arranca, es un testigo, como lo podemos utilizar en la industria, de una manera muy sencilla. Este otro es para determinar si el sistema tiene alimentación. Solamente que cada vez que yo alimente la fuente, ya inmediatamente este LED me va a indicar a mí que tengo electricidad para trabajar. Y este condensador de 100 microfaradios es un condensador que normalmente colocamos paralelo a la entrada de la batería con el fin de filtrar aquellos ruidos que les nombraba con las señales digitales. Tener en cuenta lo siguiente, y eso sí quiero que lo tengan muy en cuenta en su cabeza. Cuando los voltajes que recibe un microcontrolador se encuentran, cuando hacemos análisis solamente de pines digitales, porque también hay pines analógicos, ya vamos a mirar cómo funcionan. En los pines digitales, el microcontrolador toma un dato como si fuera 1 si el voltaje es mayor o igual a 3, para que lo tengan presente. Y si el voltaje es menor a 3, lo toma como un 0. ¿Es claro para todos? Teniendo presente nuevamente que un 1 en programación son 5 voltios teóricamente y que un 0 son 0 voltios teóricamente, pero ya les doy de claridad que cuando hay voltajes pequeños entre el rango del 0 al 5 voltios, si al pin en lectura le llegan 2 voltios, 2.9 voltios, lo toma como un 0. Si al pin le llega 3, 3, 1, de para arriba lo toma como un 1. Entonces hay un umbral. Es la famosa tolerancia. Hay una tolerancia de lectura del microcontrolador por cada uno de esos pines. Los pines se pueden programar de manera individual o de manera conjunta. Y eso es lo que yo necesito que en este momento empecemos a comprender. Hasta aquí quedó claro de pronto para la pregunta que me hacía la compañera de qué era necesario y qué no era necesario. Lo que yo les digo es, lo mínimo que debemos tener es aquellos elementos en donde yo enfaticé. Lo demás sí sirve mucho, podríamos medir si el software está funcionando, podemos medir si el sistema tiene una muy buena alimentación en el proceso. Entonces, hasta aquí vamos bien para empezar a ver cómo analizamos nuestro datasheet. Sí, profe, gracias. Listo, perfecto. Entonces, vamos a buscar el datasheet del 18F4550, ¿no? Hay que tener en cuenta, ayer me preguntaba algún compañero, me hacía el comentario, ¿todo es en inglés? Sí, todo lo que nosotros vamos a trabajar es en inglés. Los buenos documentos académicos electrónicos están escritos en inglés y en realidad han sido traducciones directas de este lenguaje, ¿cómo se llama? Este lenguaje asiático, se me va el nombre. ¿Mandarín? Mandarín, sí, mandarín. Los textos originales son escritos en mandarín, son traducidos al inglés como idioma universal y afortunadamente los podemos interpretar. Gracias a Dios, porque el otro, si no podemos en algún momento llegar a comprender el inglés, mucho menos ese idioma. Entonces, para continuar, vamos a revisar ya el datasheet como tal del 18F4550. Datasheet traduce hoja de datos, ¿vale? Para que lo tengan presente, mis queridos estudiantes. Entonces, vamos a mirar acá. Vamos a trabajar sobre, como les decía el día de ayer, sobre microcontroladores de microchip.
Aquí está toda la familia. Yo les decía que estamos trabajando el 4550, pero que este 2550 también era una machera y que lo iban a encontrar en sus quemadores de PIX, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, algo interesante es que el protocolo de comunicación y de trabajo y la versión universal USB es 2.0. Ya vamos en este momento en protocolos de comunicación 3.0. ¿De qué depende esta versión? Depende de la velocidad de tratamiento y transmisión de información. Cuando manejamos velocidades bajas, manejamos velocidades entre 1.5 megabytes por segundo hasta 12 megabytes por segundo. Ya vamos a mirar a dónde vamos a estar ubicados nosotros. Tiene soporte de control, de interrupciones, tiene la capacidad de hacer backup y transferencias, tiene una RAM de 1 kilobyte dual, eso es lo que yo les decía a ustedes, para la comunicación USB, que aquí tenemos RAM duales que son muy importantes. Trabajamos elementos de CPU, unidades de procesamiento, y trabajamos unidades de lógica aritmética, las famosas ALUs. Tenemos dos módulos de comunicación de trabajo, un externo de 40 MHz para hacer interrupciones por los relojes. Tenemos un filtro RC, que son filtros pasabajas, para trabajar a máximo a una altitud de trabajo de 4 MHz en velocidad de procesamiento de información. Y tenemos unas frecuencias interesantes de comunicaciones máximas a 8 MHz. ¿Listo? En este caso, vamos a hablar de las features, de las características específicas del microcontrolador. Lo óptimo, si ven, dicen que se debe programar con un compilador C. Sí, no sé si aquí lo puedan llegar a interpretar, que lo óptimo para la arquitectura es la compilación en C, con instrucciones externas adicionales, digamos que ese set como tal. Nosotros tenemos en los microcontroladores famosas memorias EEPROM. Son memorias de almacenamiento electrónico y también de borrado electrónico. Antes sí se quemaban las memorias. No sé si ustedes han escuchado que uno quema el microcontrolador, que voy a quemar un CD. No sé ustedes, no sé si son tan antiguos como yo. Yo viví en la época de quemar el CD, pero no era quemar, sino programar. Aunque el mix CD, como tú lo programaras, hasta que aparecieron los CDs borrables, ya quedaban tal cual como tú los grabaras. Después de que aparecieron los dispositivos que eran EEPROM, como los CDs borrables, como estos dispositivos que podíamos regrabar, son las famosas memorias EEPROM, que son de borrado electrónico. Eso significa como tal. ¿Qué tiene de ventaja? Que nosotros normalmente podemos programar un micro aproximadamente. El otro día estaba mirando un artículo que son muy resistentes y los manejamos de la mejor manera. Podemos programar sobre el microcontrolador. Creo que la durabilidad son 100.000 programas para que se dañe. Entonces eso es casi imposible que tú programes un micro 100.000 veces. O sea, tienes que hacer muy de malas para que 100.000 veces no te funcione un programa. Listo. Tenemos la posibilidad, como me decía el compañero, de proteger el código, y trabajamos sobre el watchdog. No sé si de pronto para ustedes sea claro la traducción. La traducción en un Google, ¿cómo le digo? En un Translate de Google te va a decir que es un perro guardián, pero en realidad el watchdog en los timers son banderas de desborde. ¿Qué es una bandera de desborde? Son ciclos máximos de conteo. Es como si usted empezara a contar así como el Chavo, desde el 1 hasta el 100.000. Cuando llegue a 100.000 ya digamos que se resetea y nuevamente empieza hasta el 1. ¿Esto qué permite hacer? Controlar tiempos. Nosotros vamos a utilizar esto para configurar los prescaler de comunicación con el fin de programar servomecanismos y con el fin de programar motores paso a paso, que son muy importantes y que se pueden controlar desde los microcontroladores.
Se dice que es un circuito que funciona en programación serial. Yo les decía a ustedes que C es lo óptimo para el micro, por eso lo trabajo, no es porque al profe Wilson le guste, sino que se utiliza menos recursos que otros lenguajes de programación y que además con esto la programación de los circuitos son seriales, no son paralelos. ¿Qué quiere decir una programación serial? Que para que una instrucción funcione, tiene que haber funcionado la instrucción anterior. Si la instrucción anterior tuvo un error en la ejecución, el programa se resetea o el software entra, en este caso los microcontroladores, en módulo sleep, para que lo tengan presente. Aquí nos hacen una tabla de relación en nuestro datasheet de la memoria que tienen los dispositivos. Miren que nuestro 18F4550 tiene una memoria de 32 kilobytes. Ustedes dirán, eso, profe, ni siquiera pesa una canción, ¿sí? Pero con 32 kilobytes yo he visto automatizaciones espectaculares y sobra memoria, para que ahorita lo miremos, como aquí solamente va a recibir código hexadecimal. La memoria de 32 es muy amplia para un microcontrolador. Tenemos una memoria RAM de 2 megas, para que lo vean ahí, y una EEPROM de 256 bytes. Eso es una memoria de almacenamiento ROM. Ya saben que tenemos la RAM, que es la memoria de almacenamiento volátil, y la ROM, la fija, como si fuera un disco duro. En este caso, es muy importante tener claro qué es una RAM y una ROM, para que me comprendan un poco los elementos. ¿Qué significa I/O? Que tiene entradas como salidas, entonces, que podemos utilizar. El 18F4550 tiene 35 pines libres para trabajar en lo que yo quiera paralelamente, aunque el código es secuencial, pero podemos hacer algunos ajustes para que existan bloques de funciones con las famosas interrupciones. Tenemos un conversor máximo a una dedicación de 10 bits, donde tenemos 13 canales disponibles para trabajar en conversiones analógicas digitales. Hay gente que llama a estos pines análogos digitales, no se pronuncian análogos digitales, se pronuncian analógicos digitales. También tenemos los módulos de comparación y los módulos de comunicación PWM, que es un pulso que se da por modulación de ancho de pulso, traduce eso. Son los módulos de comunicación y de configuración para los servomecanismos y para trabajar de manera remota algunos motores paso a paso. Se puede hacer con los módulos comparadores o se pueden hacer por procesos secuenciales de pines individuales. Se puede hacer de las dos maneras. Tenemos los maestros. Los micros también funcionan como maestros y esclavos. No sé si tengan claro cómo se concibe en la tecnología y más en los dispositivos digitales qué es un maestro y qué es un esclavo. ¿O es la primera vez que para ustedes es familiar el tema o no es familiar? No es familiar. Sí, ¿No es familiar? Ok. Pues lo que yo distingo de eso es que el maestro, digamos, obviamente, lo hice, tiene unas órdenes, ¿no? Entonces lo que hace el esclavo es repetirlas. ¿Sí? Muy bien. Digamos que no es repetirlas, sino hacer caso. O sea, es como en la milicia. Piensan que el maestro tiene mayor grado que el otro. O sea, no sé, pensemos en un sargento y un general, pensémoslo así. El general es el que manda y el sargento es el que hace caso. Así funciona acá. Podemos configurar los microcontroladores, algunos como maestros y otros como esclavos. El maestro es el que se encarga de emitir las órdenes y el esclavo en ejecutarlas. Así funciona tal cual. Sino que hay un protocolo que se llama I2C, que es el que aparece aquí. Y los protocolos I2C lo que permiten es que por un solo pin puedo enviar muchas instrucciones encadenadas y tiene un protocolo, digamos que de encriptación con el fin de disminuir la cantidad de pines en la comunicación y en el control de dispositivos. Esos dispositivos son muy chéveres.
Podemos trabajar módulos I2C para comunicar y trabajar LCDs, para trabajar, podemos trabajar pantallas TFT, que son muy chéveres, que son para las famosas pantallas táctiles. Podemos trabajar con I2C comunicaciones a grandes distancias y empaquetamientos de rápida información. Esto es interesante cómo funciona el protocolo I2C para los microcontroladores. Tenemos el protocolo de user, o sea, ¿cuántos módulos tienes de comunicación USB? Mira, estos 4 tienen exclusivamente un módulo de comunicación y tiene 2 módulos de comparación que están relacionados con los módulos SP, que son los módulos de comunicación de voltaje y de comunicaciones seriales. Listo, tiene timers que se pueden reducir a 1/3 de la velocidad de procesamiento de información y ya miramos cómo medimos esta información. Aquí en el datasheet van a aparecer estos 4 dispositivos, pero nosotros nos vamos a centrar en ¿cuál? En el 18F4550, que es este señor, y debemos comprar un 18F4550 de montaje y no de montaje superficial, que es este señor de aquí. El de montaje superficial se llama QFN, que es una tecnología de empaquetamiento de microchip. Ellos fueron, para que ustedes tengan claros, microchip, partió la idea del creador de microchip de los famosos Motorolas, los primeros integrados con estas tecnologías o con estas lógicas lo desarrolló Motorola, los que hacen celulares. Ellos crearon primero esto y luego de microchip y con Motorola es donde aparecieron las tarjetas de desarrollo, donde después apareció toda la línea fuerte de computadores, ¿no? Y los que mandaban en computadores eran IBM. Eran IBM al inicio, IBM era muy poderoso en equipos de cómputo. Pero partieron de estas tecnologías. Entonces, en este caso, para contextualizarlo, los microcontroladores tienen puertos, compañeros, y este micro tiene 5 puertos. El puerto A, que está representado desde el pin 1 hasta el pin 7. Los puertos A y el puerto E, que está representado del pin 8 al pin 10, son puertos de comunicación analógica digital. En estos pines vamos a leer información o a sacar información analógica y no digital. Los demás pines nos envían protocolos o nos envían señales digitales, teniendo en cuenta que las señales digitales o es 1 o es 0. Y ustedes ya saben qué significa un 1 en voltaje o 0 en voltaje. Los pines analógicos son capaces de captar, son más sensibles a las fluctuaciones de diferencias de potenciales o las fluctuaciones de entradas de voltaje. Estos pines sí son capaces de identificarme un voltaje de 0 a 5 voltios con una rigurosidad. Si ingresó 1.2, si ingresó 1.5, si ingresó 1.7, y dependiendo de la resolución del conversor analógico digital, que nos decía que la resolución en conversión analógica digital es de 10 bits, y eso es muy bueno. Ya después miraremos en qué consiste. El puerto C está un poco por ahí regado, para que lo tengan presente. El primer puerto C, para que lo tengan muy presente, los primeros pines del puerto C, están relacionados el pin 15, 16 y 17. Y el otro pedazo del puerto C está en el 25, 26 y 27. ¿Por qué es así? ¿Por qué no lo dejaron seguido? Porque esa es la arquitectura, así lo construyeron y así lo dejaron. Así lo hace Microchip y lo han venido haciendo más de 40 años que empezaron con este tema. El puerto D, de igual manera, también está dividido, para que lo tengan presente y tomen apuntes. El puerto D está del 19-20, del 19 al 22, y el otro pedazo está del 27 al 30. ¿Cómo sé cuál es el pin del puerto? Miren que aparece R y sigue que la letra correspondiente al puerto. Y el último puerto, que es el único puerto que sí está organizado completamente, es el puerto B,
que está desde el pin 33 al pin 40. Todos esos pines que yo les nombré a ustedes se pueden utilizar para lo que queramos. Para hacer entradas, para hacer salidas, para comunicarnos, para leer periféricos, para generar actuadores, para controlar sistemas, para enviar información, para encender LEDs, para apagar LEDs, para lo que deseen. Los microcontroladores son unos dispositivos geniales, de lo mejor que existe en realidad en tecnología. Que la gente le tiene miedo a la programación de ellos, sí, porque considero que esto tiene que ser un ejercicio donde también el docente motive el proceso. Tienen que tener en cuenta estas flechitas, no sé si las han identificado un poco. Las flechitas me determinan el sentido y lo que se requiere para el microcontrolador. Las que entran y salen con una sola dirección quieren decir que son necesarias para el micro. Y las que tienen doble dirección son todos los pines que nosotros podemos programar y utilizar sin ningún inconveniente, ¿vale? Son comunicaciones bidireccionales. ¿Qué quiere decir eso? Que son I/O. ¿Se acuerdan que les nombré aquí? Que son tanto entradas, o sea, los famosos input, y las famosos output, para que los tengan presentes. O sea, pueden funcionar como entradas como salidas. ¿Señor? ¿Y las que van solo hacia afuera? Las que van solo hacia afuera, como esta. Esta tiene una característica. La que va solo hacia afuera es la comunicación de cómo vamos a permitir por estos dos pines hacer toda la transmisión de datos a quien va acá en cristal de quartz. Por eso, ¿qué pasa con el cristal de quartz? Un pin recibe la información y el otro pin la devuelve. ¿Qué hace el cristal de quartz? Aumentar la velocidad del procesamiento del procesador, valga la redundancia, internamente del dispositivo. ¿Listo? Bueno, algo para dar claridad. Los puertos A y el puerto C, para que lo tomen ahí claro en apuntes, son puertos de comunicación bidireccionales con conversores analógicos digitales. Los puertos C normalmente son utilizados para hacer sistemas de comunicación y protocolos de comunicación, para utilizar protocolos de comunicación. Y el puerto D y el puerto B normalmente son entradas y salidas digitales, solamente funcionan con unos o con ceros. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Estos dos pines son pines especiales, son los pines de comunicación del USB. Y este que dice voltaje USB es donde yo debo conectar el condensador de 220 nanofaradios, que es este señor de acá. Y si ustedes pueden poder evidenciar acá en la imagen, son los puertos de comunicación directa del puerto USB. Por eso no los tocamos, no los utilizamos. Solamente cuando hagamos comunicaciones USB. ¿Listo? Aquí están las distintas representaciones de los micros, montajes superficiales, montajes normales. Este es un datasheet muy, muy resumido. Me hizo falta mucho, tengo que buscar otro datasheet un poco más robusto. Hasta aquí hay preguntas, muchachos. ¿No? Entonces, para finalizar, en nuestra página, en nuestra clase, van a encontrar en el espacio de trabajo en clase, en la solapa superior, en esta vamos a dar clic, y vamos a desarrollar nuestra primera, no a desarrollar, no, bueno, sí, lo vamos a desarrollar, nuestra primera actividad sin incurrir en este último ejercicio. O sea, vamos a desarrollar hasta el punto 8. Es un ejercicio netamente de consulta. ¿Cómo lo van a trabajar? Lo trabajan en equipos, no lo trabajan individualmente. Cuando entreguen los archivos, pues agregan en el archivo quiénes fueron las personas que incurrieron en este ejercicio y lo vamos a hacer hasta el punto 8. Este pedazo lo explicamos en la próxima clase. ¿Listo? Ya la tarea está abierta en este momento, la voy a colocar para
para que ustedes puedan cargar la tarea correspondiente de la sesión 2. Entonces, tarea sesión 2, donde debemos desarrollar el primer taller de indagación de microcontroladores. Yo soy muy bueno para leer y me encanta leer y leo todo. Por favor, prefiero que lo mucho que coloquen lo mucho poco que coloquen lo escriban ustedes y no lo saquen de internet. Es lo único que les pido. Sí, pueden apoyarse en imágenes. Si lo sacan de imagen, referéncienlo. Si va a traer alguna imagen, haga relación de dicha información de la mejor manera. No tome nada de internet sin que usted comprenda. No es una cuestión de copiar y pegar. Yo reviso mucho y pago todos nuestros trabajos escritos, los paso por un software de plagio. Entonces, no incurran en esos procesos. Háganlo a conciencia. No estoy pidiendo cantidades, sino estoy pidiendo calidades. Lo que me interesa con esa actividad es que puedan identificar algunos elementos que puede ser que a mí se me pasó por alto y que ustedes deben apropiar esos conocimientos. ¿Listo? Entonces, es lo que les recomiendo. Yo soy muy delicado con los plagios. Algo que les recomiendo mucho, soy muy delicado con las copias. Si el equipo lo hace, el trabajo es para el equipo, no es para toda la clase. Yo leo todo lo que ustedes me envían. ¿Que puedo orar calificando? Sí, no hay problema. Pero yo leo todo completamente, todo lo que ustedes me envían y sé cuando una persona lo copia, sé cuando una persona lo llama de un lado. Normalmente yo tengo un alto nivel donde yo leo muchísimo en internet, leo muchísimo en entornos gráficos, leo muchísimo en muchos lados. Entonces, no vemos esas papayas, ¿vale? Entonces, ya para finalizar, pues les pido por favor que me regalen un minuto. Vamos a sacar la asistencia del día de hoy. Vamos a ver si nos lo deja exportar. Deme un momento, creo que por estar compartiendo. Listo, mis chicos. Entonces ya doy por culminada la clase del día de hoy. Ojalá les haya gustado y espero pues tengan una feliz noche y continúen con la clase correspondiente. Entonces un abrazo para todos. Gracias, profe, que